Podría darles un adelanto, pero preferiría no hacerlo. En este club de lectura leímos Butterfly el escribiente de Herman Melville y además hablamos de la vida del autor, una vida llena de tragedias. Y recuerden que pueden participar en los clubs de lectura uniéndose al Discord que les dejo en la caja de descripción de este video. Y si quieren apoyar este proyecto, les recuerdo que ya tenemos listos los superchats, los super gracias y también un sistema de recompensas que encontrarán en el botón unir para que conozcan las membresías. Pero sin más preámbulos, vamos a leer a Melville. Y díganme, ¿están listos? Porque hoy les voy a contar la historia, una historia muy triste. ¿Están listos para una triste historia de escritores? Pero es que la historia de Herman Melville es curiosa. Nos va a poner en perspectiva un poco. Se da muy ad hoc a nuestro humor convencional en este stream. Entonces muchas gracias a todos. Entonces, leímos Butterfly el escribiente, que es un cuento de Herman Melville. Herman Melville es probablemente uno de los escritores estadounidenses. O sea, si podríamos decir que Estados Unidos tiene escritores clásicos, por supuesto que Melville es uno de ellos, ¿no? Hay cátedras a su nombre en las universidades gringas. Se le considera como uno de los grandes maestros, ponentes de la literatura estadounidense de, ya saben, siglo XIX, un poco avanzando hacia el siglo XX, como de la modernidad. Ahora, probablemente, no sé si hay cuántos aquí, pónganlo ahí en el chat, levanten la manita, quienes habían escuchado hablar del cuento de Butterfly el escribiente, que es el cuento más famoso de Melville. Pero Melville en realidad, por lo que todo el mundo lo conoce, y me imagino que ustedes también, incluso si no lo conocían de nombre, es porque Herman Melville es el escritor de Moby Dick, la gran historia del capitán Ahab y su venganza en la cacería de la gran Moby Dick, que es un cachalote blanco, y es una historia de dolor, persecución, venganzas personales, gente horrible y iracunda que lleva a todos hacia el desastre. Es como un personaje carismático pero terrible puede llevar a todo, en este caso a una tripulación entera, al desastre, que es considerada también una de las obras literarias más importantes de los Estados Unidos. Y uno diría, oh, Herman Melville, un gran escritor, maravilloso. Pues, y aquí les voy a contar su historia. La historia de Melville no es tan feliz como parecería para un escritor tan largo. Dicen, es como el Quijote de los gringos. Más o menos, sí, yo creo que por ahí anda. Por lo menos retrocediendo tanto. Porque en realidad este gran nombre de Melville como el escritor, este gran éxito, no lo conoció en vida. No lo conoció en vida. Porque más bien la vida de Melville fue la de amar la literatura, querer escribir, pero darte cuenta que tal vez no es tu momento, tal vez estás... Unos dirían hoy adelantado a su época, aunque no sé si adelantado es la palabra, simplemente, y comparto tu dolor, Herman Melville, la sensación de decir que estás a destiempo, ¿no? O sea, estás fuera de tiempo. La gente no estaba preparada para Melville, ¿no? Pero bueno, entonces les cuento un poco. Melville nació en Nueva York. Ajá, Melville nació, para que se den una idea también como de qué año estamos hablando, en 1819, en Nueva York. Y era era el hijo de una familia burguesa. Su padre, Alan Melville, era como un comerciante que tenía como una agencia como un negocio de importaciones y exportaciones entre América y Europa. Con Inglaterra Inglaterra y Holanda eran sus principales tratos. Entonces imaginarán pues que era un señor bien billetudo y de una familia muy elegantiosa. Y pues Melville creció pues con bastante lujo.
rodeada de educación, ¿no? También la idea de que él, al parecer desde niño fue siempre como, tuvo ahí como destellos de inteligencia, entonces fue como, hay que procurarle una buena educación, que aprenda a leer, escribir, y más adelante se haga cargo de los negocios familiares. Y esa parecía que iba a ser su vida, ¿no? O sea, esa parecía que iba a ser su vida. Pero, como siempre, la desgracia acecha en los rincones. Y resulta que su padre, así como hizo mucho dinero, también lo perdió de una manera espantosa. Resulta que el papá de Melville empezó a hacer como unos negocios ahí medio shady y a pedir préstamos y a endeudarse con bancos. Y el caso, exacto, Oso, muerte de Mario Bros. El caso es que hizo unas malas movidas. Ándale, Big Roses, apostó en el mundo de las cripto, fracasó y se fueron a la quiebra. Pero a la quiebra absoluta. Tan fuerte fue la quiebra. Y además lo peor es como se fue a la quiebra por culpa de los malos manejos del papá. Y después de irse a la quiebra, el papá se murió, ¿no? O sea, es como de, ¡oh, quebré a mi familia! ¡Mejor me muero! ¡Ah! Y se murió. Y pues dejó a su familia sola. Y pobre. Entonces dejó a su familia en una situación muy precaria. Se tuvieron que mudar de Nueva York a otro pueblo en Estados Unidos. A ver si puedo. Pero bueno, es un pueblo ahí como chafa que se tuvo que ir después de haber vivido en Nueva York. Y pues fue como de, pues ahora gana la vida porque tu madre, tus hermanos, necesitan trabajar. Y entonces Melville empezó a trabajar, y trabajaba atendiendo una tienda. Literalmente una tiendita. O sea, hagan de cuenta que Albany, creo que sí es Albany, Javier Charles, gracias. Sí, es Albany. Literalmente, o sea, es como imagínense que van a la tiendita de la esquina y el chavillo que los atiende es el futuro Herman Melville, porque pues, tenía que pagar las cuentas, ¿no? El caso es que pues tiene que echarle ganas y pues están medio acá. Y la única, consigue un mecenas más adelante de su familia porque la mamá se vuelve a casar y logran mandarlo a la universidad. Y en la universidad resulta que pues es súper bueno y le encanta y como ya saben, la misma historia trágica, descubre el amor por la literatura, ¿no? Y de hecho, todo lo que junta como extra para mantener a su familia, todo lo que junta lo usa para comprarse las obras completas de Shakespeare de segunda mano. Y Melville se enamora de Shakespeare, ¿no? O sea, su amor por Shakespeare es así como absoluto. Y le dedica mucho tiempo a sus lecturas, a las obras de Shakespeare. Pero pues es como su hobby, ¿no? O sea, como que no tiene mucho. Ahí en la universidad resulta que pues notan que es inteligente y todo, le dan algunos trabajos de profesor, primero como de profesor adjunto, pero no le pagan, entonces luego se sale de la universidad y termina dando clases como por fuera da clases y enseña a leer y escribir, pero pues la situación se va poniendo todavía más difícil en su casa. Y su mamá ya no tiene dinero y sus hermanos están muriendo de hambre. Y él contó que tiene como estudios universitarios, pues no tiene ya, todo lo perdió. Average UNAM student, sí, podría ser estudiante de la UNAM. El caso es que allá hace sus pininos, intenta meterse a la academia, no tiene muchos contactos, no lo logra, solo lee Shakespeare en su tiempo libre. Y el caso es que pues después de mucho, ahora sí que mucho machetearle, resulta que no le alcanza la lana, ¿no? Y no le queda otra
más que buscarse un trabajo que dé más dinero, ¿no? O sea, medio estudia, medio trabaja y dice, ¿saben qué? No puedo seguir así. No puedo seguir viviendo de esta manera. Necesita dinero. Y como a los 20 años, literalmente hace lo que la gente de esa época hacía cuando le urgía el dinero y no tenía nada que perder. Y fue enlistarse como marinero. Y se enlista, o sea, se anota para formar parte de tripulación de barcos balleneros. Que a mediados del siglo XIX, pues la industria ballenera estadounidense estaba como al alza, ya saben, se mataban un montón de ballenas para obtener, destilar aceite, que básicamente el aceite de ballena era con lo que se encendían las lámparas en las ciudades y con lo que se hacía todo en la industria y básicamente era la gasolina de su tiempo. Y se embarca y durante años pues se la pasa viajando por el mundo, medio a la aventura, medio al trabajo. Un poco, pues vive la vida marinera, las tormentas, las agujeras, los romances en los puertos. Va a lugares exóticos, ¿no? O sea, viaja a las Bahamas, llega a Hawái. Me parece que también va como a Sudamérica. Entonces va como a distintos lugares. Y como de todos modos él seguía siendo un gran lector y tenía una educación, y aquí le surge como su... ¿cómo decirlo? Como que le pica el deseo de escribir, ¿no? O sea, ya había leído mucho, pero ahora decide escribir. Y lo que decide hacer, que de hecho... Y escribe su primer libro en 1846... que se llama Taipei, ¿no? Y básicamente su primer libro, Taipei, es como un libro de viajes, ¿no? Un libro de crónicas viajeras, donde él cuenta su vida y sus aventuras y lo que vio en la Polinesia, ¿no? Como en sus viajes por la Polinesia. Y hace como una especie entre reflexión propia, ensayo... También como crónica de a dónde fue, de viajes que vio, que hay. Pero también hace como análisis etnográfico, explicando cómo son la gente que ahí vive, qué costumbres tienen. Y hay que recordar que en esta época, que también todavía este asunto de las navegaciones es muy importante, pues el libro de viajes, la crónica viajera, es como uno de los libros que más se vende y se consume en el mundo occidental, ¿no? Y pues resulta que Melville tiene talento para contar sus viajes y el libro se vuelve un bestseller. O sea, el libro se vuelve una maravilla. Taipei hace que todos digan, miren a este joven marinero, sus libros están increíbles, y gana mucha fama. Y por primera vez en su vida, o sea, no se vuelve rico, pero empieza a ganar dinero de lo que escribe, más que de lo que trabaja. Y siguiendo esta tradición, o sea, como siguiendo esta línea, Melville empieza a escribir más libros de crónica viajera, que escribe como 3 o 4, y todos se vuelven un hit, ¿no? Era blogger de su época. Ándale, era como un poco blogger, como tiktokero, y te decía dónde ir y cómo conocer a los caníbales y así. Y gana dinero y empieza por primera vez a ganar dinero. Puede dejar de trabajar de marino. Le alcanza el dinero para casarse, ¿no? Es como cuando su prometida se hace un poco de patrimonio. Insisto, nunca se vuelve rico. No se vuelve rico, pero si lo comparan a cómo era su vida antes, pues cambia, ¿no? Y además gana acceso, o sea, digamos como que este éxito que tiene
editorial le abre acceso a círculos de escritores y entonces se empieza a juntar con el mundo literario, ¿no? Que por cierto se vuelve se vuelve bestie de Nathaniel Hawthorne, nunca sabía cómo se pronuncia su nombre. Nathaniel Hawthorne, que también era un inglés muy afamado en su momento, que de hecho, no sé si lo mencioné, pero era un viejo, o sea, era muy bueno y él sí era como muy reconocido en su momento, pero era un viejo bien lesbiano que, por ejemplo, odiaba así y decía que había que echarlas a Catherine Mansfield y a Virginia Woolf, ¿no? Decía que las mujeres tendrían que salirse del mundo editorial. Pero bueno, ese es como chisme paralelo. Pero Melville se vuelve muy amigo de él y de hecho lo admira mucho. Y para Melville, Hawthorne es como un nuevo Shakespeare, ¿no? Y de hecho escribe un ensayo donde hace un análisis entre Shakespeare y Hawthorne, que también lo hizo muy reconocido en el ámbito académico. Entonces como que ahí ya pudo meterse un poquito y lo empezaron a invitar a dar algunas clases, a hablar en conferencias. Entonces digamos que empieza a ganar un poco de prestigio y mejora su situación económica. Al mismo tiempo, tiene el problema de que se le considera escritor de viajes, ¿no? O sea, básicamente se le asume que es un escritor de crónica viajera, pero Melville quiere ser más y además cada vez lee más, lee mejor, conoce a mejores escritores y empieza a hacer otro tipo de experimentos y entonces empieza a escribir novelas de otra categoría, ¿no? Escribe un libro que se llama White Jacket, que un poco habla de la guerra y se vuelve un poco autobiográfico de su vida y no le va tan bien como a los viajes, pero la gente va diciendo: vas bien, Melville, vas bien, Melville, vas bien, Melville. Pero en su proceso creativo, digamos, o sea, en su exploración, en buscar nuevos horizontes, que además hay que tomar en cuenta que lo que en este momento destaca del trabajo de Melville es que tiende mucho a la realidad, ¿no? Es un agudo observador y entonces su estilo es muy realista y eso gusta, ¿no? Gusta su mirada y su capacidad para explicar el mundo tal y como es. Eso es lo que tiene. Pero pues él empieza a pensar de otras maneras y un día, no hablaremos de esto a profundidad, pero se le ocurre una gran obra, ¿no? La que para él es como: no inventes, esta va a ser mi gran obra y es lo que yo quiero hacer, lo que realmente quiero hacer. Y es cuando se le ocurre Moby Dick. Lo que no sabe es que Moby Dick será el inicio de una nueva desgracia. En efecto, hubo una historia de un naufragio que acabó mal y Melville se inspiró en él. Y además recuerden que él había viajado en los barcos balleneros, conocía cómo funcionaban, conocía la industria, seguramente conocía muchos cuentos marineros. Y de hecho le escribe a Hawthorne y le dice: estoy creando algo que esto es lo que yo quiero escribir, ¿no? O sea, todo lo que he hecho hasta ahora es solamente como una excusa, el camino que me ha traído a descubrir lo que realmente quiero escribir. Y lo que realmente yo quiero escribir se llama Moby Dick. Y le dedica años, como año y medio, a escribir Moby Dick, que en ese momento tenía buen dinero por sus otros libros. Entonces como que se puede retirar a escribir, le dedica todo el año a escribir y presenta su magna obra, porque además no hay que olvidar que Moby Dick es un libro, pues yo creo que casi de 1000 páginas, que además, y aquí es el asunto, que aunque parece de un inicio como muy realista, que era lo que a él lo había
resulta que el verdadero Melville es un escritor más que nada abstracto, ¿no? O sea, aunque cuenta la historia de perseguir una ballena a bordo de un barco y dedica capítulos enteros contando cómo se mata una ballena o explicando cómo funcionan los barcos, o hay uno donde hasta te habla de la economía de las ballenas, ¿no? O sea, cuánto valen, casi te saca su tabla de Excel para explicarte cómo vender una ballena, y tiene esas cosas como muy ancladas en la realidad. En realidad resulta que Melville es un escritor muy simbólico, y digamos, ahí es donde se destila su verdadero ahora, va a sonar cacofónico, pero se destila su verdadero estilo, que es muy simbólico. Todo en Moby Dick es simbolismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que todo en Moby Dick es simbolismo time, ¿no? La cuestión del hombre americano, el sueño de Estados Unidos, las ambiciones del espíritu humano. Es realmente muy profundo, ¿no? Entonces, por un lado... Ah, ¿es de Malcolm? Ok. Dice... Entonces, por un lado, tienes toda esta parte donde te explica la industria de la ballena y te aburre durante 200 páginas. Y al mismo tiempo, para entender por qué te contó eso, es porque hay que hacer... cómo hay... O sea, cómo habla todo esto del espíritu humano. Y adivinen qué, amigos. No jaló. No jaló para nada. Moby Dick fue un fracaso absoluto. Absoluto. Moby Dick no lo quiso nadie. Los críticos de la época lo destrozaron. Lo destrozaron. El único fue su amigo Nathaniel Hardworth. Fue el único que dijo que Moby Dick era una obra maestra y que nadie la entendía. Pero fuera de él, todo eso le dijeron: estás idiota, Melville. Qué porquería acabas de escribir. Es aburrida, no se entiende. Nadie agarra tu onda de simbolismo. ¿Por qué no sigues escribiendo libros de viajes? Y crashea. Dicen que tiene escenas medio homoeróticas. Puede ser, porque además, bueno, spoiler más adelante, se considera que es de los primeros autores con tener como un enfoque medio de género, Melville, en Estados Unidos, ¿eh? Tanto para las mujeres como justo como el homoerotismo. Pero básicamente, como ponen ahí, Ego de Ratatouille destruyó a Melville. Y fue un fracaso absoluto. Entonces su libro no se vendió nada. Y recuerden que gastó casi 2 años de sus ahorros para escribir ese libro. Entonces cuando llega a la publicación, pues no recibe nada de dinero. Y empiezan otra vez los problemas económicos. Y empieza, la neta, una espiral descendente para Melville. Es muy triste. Porque además al mismo tiempo va escribiendo cada vez mejor, ¿no? Porque además cada vez, o sea, sus obras a partir de Moby Dick van mejorando. O sea, como en cuanto a calidad, estilo, profundidad. Pero... insisto, empieza a vivir a destiempo. Lo que escribe no le gusta y no es entendido ni valorado a la gente de su época. De hecho, y aquí como... después de ser un escritor ya de libros, se ve obligado a empezar a mandar cuentos a revistas para obtener dinero rápido. Que ya hemos hablado de muchos autores que... desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, la mejor manera de ganar dinero para un escritor era mandar cuentos a las revistas, ¿no? Porque pagaban menos, pero pronto. Jules, muchísimas gracias por la
suscripción en Prime. Muchas gracias. Es como Bully Magnets. Pues mira, no quiero hablar mal, no quiero decirlo porque es muy petulante pensar que Bully Magnets es Herman Melville, pero así se siente. Es como I felt that, my bro, ¿no? Y entonces es como cada vez es mejor y cada vez le gusta menos gente el pobre Melville. Y todavía medio tiene contactos, empieza a mandar cuentos a las revistas y ahí manda el cuento que leímos, Butterbly el escribiente, considerado hoy en día uno de los mejores cuentos de la producción estadounidense literaria. Y adivinen qué, fue un fracaso. A nadie le gustó Butterbly cuando lo publicó en 2 entregas en un periódico, revista de la época. Le pagaban, pero a nadie le gustaba y se iba hundiendo un poco más. Consigue como una especie de adelanto, ¿no? De una editorial que le dice: ok, Melville, todos podemos fracasar y pasar por una mala racha. Y entonces él escribe uno que además que se llama Pierre o las ambigüedades. Es como su siguiente gran novela. Una editorial le dice: ok, va, te doy chance de escribirla, ¿no? Y al mismo tiempo, como con ese adelanto, dice Melville: ay, no sé si estoy listo. Y va con su suegro y le pide otro préstamo para comprar una granja. Es así como de: si todo fracasa, tendré una tierrita. Y se endeuda con el suegro y con el dinero de este libro. Pues este libro de Pierre, que además es una historia como de juventud, de un joven que se descubre a sí mismo, y nuevamente simbolismo y cada vez más elevado. Adivinen qué, es todavía un fracaso más fuerte que Moby Dick. Es tan grande el fracaso que no solamente no recupera nada de dinero, su deuda es todavía mayor y peor aún, cae de la gracia de las editoriales. Cae de la gracia de las editoriales y pues a Melville le cierran la llave y además ya no tiene dinero, tiene una deuda y una granja que además resulta el güey que no sabía hacer nada de granjero. Entonces la granja también fracasa y ahora tiene deudas y ya valió. ¿Y ya valió? De alguna manera, Melville tiene ahí otras 2 novelas que trata de sacar y ya unas se los publican, pero 4 números, ya nadie le hace caso a Melville de sus otras novelas, aunque insisto, cada vez eran mejores. Cortó la lana, cerró la llave, exacto, eso le pasó. Y termina ya con lo que le queda, ya cae de la gracia, ya no quiere saber nada de nadie. Y Herman Melville, a que no adivinan de qué termina, se convierte en agente aduanero. Es el único trabajo que consigue con un salario fijo, ¿no? Porque dice: ya, tengo que trabajar de lo que haya, pero necesito un salario fijo. Y como pues trabajó de marinero y así, se van a un puerto y se convierte en agente aduanero. Y vive los últimos años de su vida, que además empieza a escribir poesía, ¿no? Al final de su vida también empieza a escribir poesía, tiene otras novelas, pero ya toda esa obra ya queda, ya a veces ni publicada está, ¿no? O publicada en números muy pequeños, crea sus libros de poesía, pero ya son como para él, ¿no? Porque además él siguió en su búsqueda literaria, o sea, nunca paró de seguir explorando la literatura, pero renunció a ser un escritor, ¿no? Porque ya nadie lo quería y se murió. O sea, se murió y bye.
Y así acabó la vida de Herman Melville. Y queda como olvidado, ¿no? Y además queda olvidado mucho tiempo. Melville empieza a ser releído básicamente 100 años después de su muerte. Y porque ya estamos hablando como de los 1920 y tantos, ¿no? Que empiezan, que además es un momento de Estados Unidos está buscando como su identidad cultural frente a Europa. Y entonces mandan a un montón de académicos de las universidades como a... Chécate quiénes son nuestros pilares de la tradición, de nuestro canon literario. Y ahí, con mucho tiempo después, es cuando redescubren a Herman Melville. Y ya la gente de otra época es como de, no inventes, aquí está todo. Y además con el proyecto de construir a los grandes de Estados Unidos es cuando también se retoman figuras como la de Mark Twain, ¿cómo se llama? El de Leaves of Grass, ¿cómo se llama? Walt Whitman. Como los empiezan a recuperar para construir su identidad cultural, ¿no? Y es cuando recuperan a Melville, dicen, este güey era un genio, nadie lo entendió en su momento, estaba bien estúpidos cuando lo leyeron, y entonces ya es el gran escritor de Estados Unidos. Dice, pero en su época, ¿qué era lo que gustaba o por qué lo rechazaron? Porque no entendían su profundidad como simbólica. Y además lo tenían un poco encasillado como, este güey escribe cosas de viajes, ¿por qué se quiere salir de ahí, no? Y esa es la historia de Herman Melville. Ahora tienen un poco más de contexto del autor que escribió Butterby, el escribiente. Y ahora tal vez también quede un poco más claro porque Butterby el escribiente viene después de Moby Dick. En esos momentos donde Melville estaba así como de explorando y sondeando el mundo del ser humano, ¿no? O sea, estaba explorando así el sentimiento más entrañable. Entonces lo escribe como 3 años después de lo que escribe Moby Dick. Lo que nos lleva, y con estos ojos, bueno, hay un poco más de información para leer, pero para comentar Butterby, nunca he sabido bien cómo se pronuncia. Butterby, o sea, porque es como, o sea, se escribe Bartleby, pero es como Bartleby. Le vamos a decir Butterby o como me salga, ustedes entienden de qué estoy hablando, ¿no? Ahora platicaremos de qué se trata Butterby. Voy a contarles rápidamente de qué trata, para los que no lo han leído o los que quieren saber, ya para que lo anoten como ya leí a Butterby. Que en realidad es una historia bastante sencilla pero poderosa. Y ustedes ya me dirán qué les parece, ¿no? La historia ocurre como en Nueva York, en Wall Street. Y la cuenta un abogado, ¿no? Que pues se dedica a cosas de abogado en Wall Street. Que cuenta un poco su historia de primera persona. Y luego nos dice, es que tengo que... En este mundo de los oficinistas, en este mundo de las labores de papel y tinta, del mundo abogadil, pues uno se encuentra con personajes de lo más excéntricos y más extraños, pero estoy seguro que no hay personaje más raro como con el que yo me topé. Y procede a contarnos la historia, aunque él nos advierte desde un principio que no sabe tanto como le gustaría, y esa falta de información es muy importante para el cuento, sobre un escribiente, un escriba. Recuerden que en este momento pues todo se hacía a mano, no había máquinas de escribir. Entonces imaginen los procesos judiciales, las actas y todo el papel burocrático
cuando te piden, me han traído una copia, pues imagínense que todas las copias tenían que estar hechas a manos. Entonces se contrataban gente que se llamaban copistas o escribientes, ¿no? Que básicamente tenían que solamente sentarse durante horas y horas en un escritorio a reproducir documentos, ¿no? A hacer el trabajo. Una cosa muy enajenante, pero necesaria que ocurra. Entonces, para darnos contexto, y aquí aprendemos como al narrador, el narrador no tiene nombre, pero el narrador nos dice que es un abogado bastante, pues parece como bastante relax, como es un hombre que le ha ido bien, tiene como su firma de abogados, ¿no? O sea, tiene sus trabajos de abogados, pero tampoco nunca ha sido particularmente ambicioso, ¿no? Tampoco le ha entrado a cosas, le gusta como un trabajo seguro y bien hecho, es muy metódico y así. Y nos cuenta que pues, trabaja en una oficina y que pues tiene 2 asistentes y un niño. Bueno, 3 asistentes, 2 escribas y un aprendiz de escriba, que es un chavillo, que es este Ginger, que básicamente es el niño de los recados y que barre. Dice Luis, abogado no ambicioso, mucha ficción. Algo hay de eso. Y entonces pues habla de que pues ya de por sí los escribas con los que trabaja son bastante excéntricos, ¿no? Pero que se complementan, porque tiene uno que es un borrachín que en las mañanas es muy atento y muy trabajador, pero después de comer, como se va a emborrachar, cuando come pues le entra a la botella, ya regresa bien borrachote y y se vuelve negligente y neurótico y medio insurrecto, ¿no? Y que tiene otro que más bien está metido como en cosas medio charlatanas. Dicen mucha no ficción con el borrachín. Y el otro más bien anda ahí como que tiene tratos como con gente medio sospechosa, pero como todos sus tratos, pero como que sus tratos los hace a deshoras. Entonces en las mañanas es muy malhumorado y muy cretino, pero como conforme va avanzando el día va despertando y va agarrando la onda. Y él al contrario en las tardes es muy atento, muy eficiente y muy útil. Entonces como que los tiene a los dos, pero técnicamente es como si solo tuviera uno, porque solo le sirve uno en la mañana y otro en la tarde, ¿no? Entonces pues siente que así. Y luego él cuenta como le ofrecen un trabajo, sí, como que lleve el trabajo de una oficina de gobierno y no sé qué. Y entonces pues sube el trabajo, y como tiene a estos 2 ayudantes que son mitad y mitad, porque el otro chico, el que es más chiquillo, pues todavía no le sabe. Entonces dice, tengo que contratar a un nuevo asistente para sacar esta chamba, ¿no? Dice Kokuso, compañeros que valen media persona, eso es realismo. Y entonces, pues literalmente pone un anuncio, busco así casi escribiente, busco copista. No nos habla mucho de cómo es el proceso, pero nos habla que llega un hombre que se llama Butterbly, y el asunto es que solo sabe que es Butterbly, no sabe nada más de él, pero que resulta ser un tipo muy serio, muy seco, pero muy capaz, ¿no? O sea, que inspira confianza, ¿no? Es una persona que inspira confianza, pero también se ve que es muy aburrido, que es un tipo como que no tiene mucho carisma ni ninguna cosa que le haga pensar al abogado que pueda ser excéntrico, ¿no? Entonces dice, pues la neta yo creo que este es el bueno. Se ve que es muy hombre de pocas palabras. Dice, mejor, así no da mucha lata, porque los otros 2 a veces medio me colman la paciencia. Y lo contrata. Y entonces no hay mucho espacio. Entonces, y aquí empieza como estos momentos medio kafkianos, ¿no? Que tiene el cuento.
Porque como no hay mucho espacio, lo que hace el abogado es manda a traer una mampara y tiene a Butterby metido en su oficina, ¿no? O sea, como en un rinconcito, en una mampara que medio lo tapa, pero no lo aísla. Entonces él dice, así le puedo pedir cosas y lo que sea, ¿no? Y pues comienza la vida y empieza a llegar más trabajo. Pues nadie se queja, Butterby ahí está. De hecho no se levanta prácticamente de su asiento. Está ahí, es el primero en llegar, es el último en irse. Y copia documentos como Dios, ¿no? Es así como nada lo detiene copiando documentos. Lo hace súper bien, es muy preciso, su caligrafía es muy clara. No hablan, no dicen. Entonces como el abogado dice, este es el empleado ideal. Y está muy contento con Butterby. Hasta que no. Y todo empieza porque al parecer, y nos explica el abogado en su narración, que es común entre los copistas, como que ya que terminan, el protocolo es que el que lo escribió se junta con otro, el otro lo lee y buscan errores, ¿no? Porque pues obviamente cuando escribes, copias documentos de miles y miles de palabras, pues es claro que puede haber errores, entonces que ese es el protocolo. Entonces todo comienza de que le dice a Butterby como, ok, vamos a checar esto que escribiste, vente, lo vamos a leer. Y es Butterby como que primero no hace señales de vida, lo tiene que buscar, le insiste y entonces responde con la frase del cuento y la frase más famosa y la frase que ahora pueden empezar aprovechar, que le dice, oye, ven, vamos a hacer la revisión. Le dice, preferiría no hacerlo. Y el abogado como que se saca de onda, es como de, ¿cómo que preferirías no hacerlo, no? O sea, es tu trabajo. Pero el otro, con toda la calma y con toda la tranquilidad, preferiría no hacerlo. Y esto descoloca al abogado, ¿no? Que de plano es como de... ok. Y no sabe qué hacer, se regresa a su escritorio con cara de... ¿cómo, no? Y entonces, como el abogado empieza como a reflexionar como ¿por qué le diría algo así, no? Y aquí empieza también un momento aquí como medio... que es como conflictivo y así, pero de los personajes. Porque como que el abogado tiene... que además ya es un hombre mayor, creo que no lo mencioné, pero ya es un hombre mayor. Empieza como a tratar de justificar y entender las motivaciones por esto y le empieza a poner, yo creo que se siente mal, yo creo que está enfermo, yo creo que tal. Y como Butterby es un tipo muy raro y muy hermético, pero nunca ha dado problemas, como que se la deja pasar, ¿no? Porque además, y aquí ya estoy empezando a hacer análisis también y me estoy metiendo de mi cuchara, la frase es muy poderosa porque no es una negativa tan absoluta como para acusarlo de insubordinación, ¿no? Pero claramente tiene la voluntad de decir, preferiría no hacerlo. Y cuando tú dices preferiría no hacerlo, queda en el otro. O sea, porque al mismo tiempo también es una frase muy pasiva. O sea, es una negativa muy pasiva. Porque no es decir, no lo voy a hacer o no lo quiero hacer. Es, preferiría no hacerlo. Es pasiva en el sentido que es negativa, pero quien determina la reacción es la otra persona, no el que la dice, ¿no? Y además, solamente lo dice y ni se altera, no levanta, porque también
hasta dice el abogado, si hubiera notado un tipo de insolencia o un tipo de grosería, lo hubiera mandado a la fregada al instante, pero no. Y dice, pero pues es un buen trabajador, tal vez tiene sus motivos. Ok, no me voy a meter. Y hasta se saca de onda, ¿no? Ya. Y lo deja pasar. Y luego vuelve a ocurrir, pero cuando, para revisar un montón de cosas, junta a todos los empleados. Porque además Bartleby ni se para, ¿no? Cuando los otros se van a comer, Bartleby vive de los pastelitos que le lleva a Ginger, ¿no? O sea, es lo único que le han visto comer. Nunca se levanta y nunca deja de copiar. Entonces copia. Entonces llega un momento en que la mayoría de los documentos son de él. Entonces el abogado es como junta a toda la banda y le dice, vente Bartleby, que vamos a revisar todos juntos tus papeles, porque pues eres el que más ha producido y así. Y Bartleby sale de su rincón y nuevamente, sin ninguna emoción, sin ninguna insolencia, en el tono más plano y absoluto, cuando le dicen, vente, vamos a hacer, dice, preferiría no hacerlo. Y otra vez es como, what the es como, ¿qué está pasando? Y los otros empleados tampoco lo entienden. Y empieza aquí como un juego de tensión, ¿no? Entre que Bartleby preferiría no hacerlo. Y todos están esperando que el jefe haga algo, pero el jefe entra en este proceso porque además por un lado él trata de ser como un buen cristiano, ¿no? Como entre esta onda cristiana de amar a tu prójimo y como entenderlo y ser una buena persona con este Bartleby, pero al mismo tiempo también le empieza a generar un poco de fascinación de dónde viene su renuencia y cómo no solamente combatirla, sino también cómo entenderla. El caso es que el abogado siempre encuentra un argumento interior en su cabeza para perdonárselo y dejársela pasar. Y así van arrastrando, ¿no? Al grado de que lo único que hace Bartleby es escribir. Y ya hasta los demás empiezan a adoptar la frase de preferiría no hacerlo para todo, ¿no? Sí siguen trabajando, pero ya todos dicen preferiría no hacerlo. Y pues el cuento un poco también es como la introspección del abogado, decir qué está ocurriendo. Y aquí el punto, digamos, lo que rompe o sea, detona esto más, es que cierto día Bartleby le dice al abogado que lo ha pensado mucho y que eso de copiar documentos preferiría no hacerlo. Y ese es como doble mindfuck, ¿no? Es como de, ok, no te habíamos molestado porque pues hacías tu trabajo de escribir, pero ya no escribes tampoco. Entonces, ¿qué haces? Pero parte del encanto, horror y fascinación que ejerce este personaje es que Bartleby no da explicaciones de nada. Está sumido eternamente como en una apatía y en un mirar como a través, así la mirada de las 1000 yardas. Y el jefe trata como... El jefe como que trata de averiguar y explicarle. Y Bartleby ya no va a escribir. Y entonces todavía le dice el abogado como de... sí, pero bueno, unos días, yo lo entiendo. A veces uno como hombre tiene estos momentos. O asume incluso que está lastimado de los ojos, que está enfermo. Es como de, ok, descanse Bartleby, váyase a su casa. Pero Bartleby no se va a ningún lado, solo está ahí sentado en su escritorio. Y empieza a volverse una presencia muy inquietante, ¿no? Y el abogado no sabe qué hacer con él. Y justo en su rinconcito, en su rinconcito, sin moverse, porque además no se mueve, no se va de ahí. Lo único que le ven hacer distinto a lo largo de los días es que ya no lo encuentra sentado, sino lo encuentra de pie, mirando por la ventana
que además es una ventana que da a una pared de ladrillos. O sea, ni siquiera es una ventana que tenga una vista, que, o sea, no es una ventana que ofrezca algo. Es una ventana que da a una pared de ladrillos del edificio de junto. Y Bartleby pasa ahí las horas y los días y ya no escribe, ya no trabaja, y ante toda cosa que le pide el jefe es: preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Entra en una crisis absoluta el abogado, pero no lo corre, ¿no? Que a mí también empieza un momento como medio esquizofrénico, que nuevamente la lógica sería, pues, échalo a la calle, ¿no? Y luego todavía pasa algo que ahorita ya me confundieron, tal vez esté como invirtiendo el orden, pero luego un día el abogado, paseando un domingo, decide pasarse por la oficina y encuentra a Bartleby que no se va. O sea, resulta y descubre que Bartleby ya vive en la oficina. Y cuando le dice: ¿qué hace usted aquí?, es como: preferiría no decirle. Todavía hasta le dice: espérese, no le puedo abrir, me estoy lavando los dientes, o no sé qué está haciendo. Y resulta que ahora, y que Bartleby tiene la llave de la oficina y que no se va nunca. Está todo el tiempo en silencio y así. Y entonces, o sea, tal vez esto es antes o después de que deje de copiar, pero el caso es que ya es un fantasma ahí metido, ¿no? Pero pues como no, esto no puede continuar así. Los otros empleados también ya se empiezan a sacar de onda. Y pues el abogado, pues, busca distintas tretas de... Primero como que lo trata de convencer por las buenas, luego por las malas. Le da dinero, que además Bartleby... Bueno, el abogado descubre que Bartleby junta dinero, como que todos sus sueldos los va juntando, como en una bolsita. Entonces el abogado asume que tiene problemas de dinero y que por eso no se va. Entonces decide como ayudarlo humanitariamente, darle más dinero, darle: ok, si no quieres hacer esto, puedes hacer esto. Pero a todo lo que dice Bartleby es: preferiría no hacerlo. El abogado se pone un día rudo y lo va y lo corre y le dice: usted se larga de aquí, me deja las llaves. Es más, como todavía soy buena gente, le doy $20, que en ese momento era una fortuna, y usted desaparece de aquí, por favor. Preferiría no hacerlo. Bueno, me vale usted lo que usted prefiera. Desaparece. Mañana cuando vuelva, usted ya no puede estar aquí. Y cuando regresa, ahí está. Bartleby no se ve. Y llega un momento ya tan kafkiano, ya tan absurdo, que el abogado opta... El abogado opta por cambiar la oficina. O sea, no hay manera de sacarlo. No hay fuerza humana que lo saque. Y el abogado, de hecho, ni siquiera... O sea, también piensa si llama a la policía, pero tampoco quiere hacer escándalo, porque, insisto, también él, a su manera, es un hombre muy pasivo, ¿no? O sea, su solución es cambiar las oficinas del lugar. Y se van y parece solucionado hasta que el nuevo inquilino le marca. Y es como de: ¿quién es este señor que está aquí metido y no se va? Y que solo mira al vacío, ¿no? Y es cuando también el narrador se da cuenta que no sabe nada de Bartleby, ¿no? O sea, no sabe su nombre, no sabe su pasado, no sabe de dónde viene, porque Bartleby todo no ha dicho nada. Preferiría no hacerlo, preferiría no decir de dónde viene, quién es, qué hace, a dónde, nada. Está solo ahí, se convierte en un espectro, y un poco, pues, el nuevo dueño de las oficinas es: ven a sacarlo, tú eres el último que sabe algo de él, por lo menos sabes cómo se llama, ¿no? Bueno, el abogado vuelve a ver a Bartleby, y ya en un momento que también dices, el abogado ya también está como... tiene sus propios problemas. Incluso le ofrece llevárselo a su casa. Incluso le dice: venga conmigo, lo llevo a mi casa, puede vivir en mi casa, yo lo mantengo ahí en mi casa. Preferiría no hacerlo.
¿no? Preferiría no hacerlo. Y digamos, orilla tanto al abogado que ya se rinde. Ya el abogado dice, ¿saben qué? Ya intenté todo, hagan lo que quieran, ¿no? Y entonces cuentan cómo el nuevo inquilino saca a la fuerza a Butterby, que todavía días después, o sea, ya no entra a la oficina, pero sigue vagando por el edificio y entonces empieza a mindfuckear a todos los que ahí trabajan, porque solo está ahí, ¿no? Insisto, como un fantasma. Al grado de que al final pues llaman a la policía y les dicen, acá hay un vago. Y por vagancia es Nueva York de principios del siglo. Llévenselo porque la vagancia está prohibida, ¿no? Y se llevan a Butterby a la cárcel, ¿no? Cuando el narrador se entera de eso, también siente mucha culpa porque pues él ya no pudo resolverlo. Y como que ya siente una conexión con él, ¿no? Entre fascinación, incomprensión, curiosidad. Un poco ya está así atrapado. Y decide irlo a visitar a la cárcel, ¿no? Y ahí tiene un encuentro con Butterby. Y es como el único momento donde vemos una pizca de emoción o de reconocimiento que como que le reclama, ¿no? Le reclama al abogado como, sí sé quién es usted, o sea, como no es muy claro, pero es como, por su culpa yo acabé aquí. Y todavía el abogado le dice, no, pero yo lo voy a ayudar, no quiere contarme, prefería no hacerlo. Todavía le paga al cocinero de la cárcel para que atiendan a Butterby y le va a dar varias vueltas. Y pues resulta que a Butterby como porque no hace nada, como que es ahí, pues lo dejan medio vagar por la cárcel y hay como unos jardincitos. Y ahí andan los jardincitos, pero entonces se deja de comer. Y un poco en esta bulia va ahí como vagando. Y pues el final del cuento, spoiler, pues es que literalmente se deja morir, ¿no? Butterby deja de comer, deja de moverse, o sea, se muere, ¿no? Sin que nadie sepa quién fue, qué hacía, su historia. Nada, muere ahí, o sea, se abandona, ¿no? En esta actitud que justo es la gran pregunta. ¿Ustedes qué piensan que es la actitud de Butterby? ¿Es depresiva? ¿Es indolente? ¿Qué significa? Y lo último que sabemos en el cuento es que el abogado sigue investigando. Así es, Luis, ese es el sonido. Y lo único que puede averiguar de él es que antes Butterby trabajó en la oficina de correos, en la parte de las letras muertas, es decir, recibiendo y leyendo todas esas cartas que nunca llegaron a su destino y destruyéndolas. Y ya hasta lo dice el narrador. Aquí yo ya estoy inventando, no me crean, pero me pregunto si que un hombre esté en contacto con estas cartas vacías, sin dueño, le hacen algo al espíritu humano, algo así como al alma, de una tristeza tan grande que hayan convertido a Butterby en lo que fue. Y pues nos quedamos con la humanidad, Butterby, la humanidad. Y ese es Butterby, el escribiente, que ya se las conté completa. ¿Qué les pareció? Ya están levantando la mano. Voy a aplicar hoy sí, como son varios, sí voy a aplicar la de como fueron llegando, los voy a leer. Entonces, pasamos a la sección donde ustedes me dicen qué opinaron de este cuento. Muchísimas gracias a la participación de todos ustedes. El primero que mandó su tarea fue Terartes, que por cierto solo avisen que están ahí para no leerlos sin ustedes presentes, ¿no?
Entonces, ¿andas ahí, Terartes? ¿Estás bien con ser el primero? Ok. Dice Terartes. Esta es la opinión de Terartes. Bartleby, el escriba. Gracias por este club. No he parado de descubrir narrativas hermosas y preciosas que me devuelven mucho cariño y amor a la humanidad. Además de un círculo maravilloso que no deja de abrirme los ojos a otros mundos. Somos horribles y espantosos, pero también somos capaces de tocarnos el corazón de formas que nos hacen levantar un día más. Pero a Bartleby no, a él se lo tragó el sistema. En un principio pensaba que Bartleby era un revolucionario, alguien que tan harto de la explotación laboral decidía confrontarla negándose a realizar cualquier otra actividad no estipulada dentro del contrato, él solo haría lo justo. Pero aunque el camarada Bartleby sonaba bien en mi cabeza, algo no terminaba de encajar. Después del abandono del edificio por parte del expatrón y compañeros, la narrativa cambia de tono. La dinámica del patrón que se compadece por su trabajador cambia. A Bartleby ya no se le muestra como un trabajador férreo y admirable, ahora es más una mancha que no se quita del tapete. Al final del cuento hay un rumor, algo que probablemente no sea cierto, pero que el subconsciente necesita para darle sentido a todo esto. Como tal vez se los dio al narrador. Bartleby antes trabajaba quemando cartas, no reclamabas. Cito. Entonces el final del cuento. La ilusión para quienes sucumbieron por falta de confianza. Buenas nuevas para los que asfixiados por las continuas calamidades fallecieron ya. Portadoras de mensajes de vida. Estas cartas se precipitan a la muerte. ¡Ay, Bartleby! ¡Ay, la humanidad! Sinceramente, como lo llevo haciendo en esta opinión, no terminaba de encajar qué tenía que ver la desesperanza de varias vidas perdidas con la de un hombre perdido en el sistema. Yo sé, a veces me cuesta ver lo obvio. Me sorprende lo que Melville describe tan perfectamente, un sentimiento que no se masificará hasta 140 años después de su cuento. Un hombre que se ha quemado tanto en un sistema que premia el individualismo, sin un ápice de empatía a su alrededor, para que nada que lamentar, llorar, nada que abrazar, solo seguir trabajando. Seguir trabajando en compañía pero sin humanidad, sin vista al mundo, solo una ventana que da un muro y una mampara, realizando copia tras copia y día y noche sin moverse de su propio lugar de trabajo. Bartleby simplemente un día se quiebra y decide que tal vez preferiría no seguir con las convenciones sociales, preferiría no trabajar, preferiría no comer y preferiría no vivir. Muchas gracias, Terartes. Sí, es que Bartleby puede ser interpretado, y de hecho ha sido interpretado de distintas maneras. Por un lado, es que Bartleby es un retrato también de la depresión, ¿no? Como de una depresión profunda. Y es una depresión que no tiene que ver solamente con yo estoy deprimido, sino como todo ya me ha fallado, ya no queda nada por lo que vivir. Y cuando preferirías no hacer las cosas, tal vez las palabras de Bartleby son más literales de lo que queremos ver, ¿no? Preferiría no, la neta es que preferiría no existir ya más en este mundo, hacer estas cosas, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué otra cosa puede hacer, no? Entonces, él es un vacío, ¿no? Pero es un vacío que todos podemos ser o hemos sido en algún momento. Voy a leer uno más, un siguiente comentario. Ahorita seguimos platicando. El siguiente fue de Big Roses, que dice: mi interpretación del cuento. Aunque andas por aquí, Big Roses, para no. Nada más para. Solo. Ahora sí que digan presente cuando digan sus nombres. Me rompió mucho el cuento. El jefe fue lo más cercano a un amigo que pudo tener. Pero Bartleby ya estaba más allá. Sí, y el papel del jefe también es interesante, ¿no? O sea, él, por un lado, y es una interpretación, el jefe se está viendo reflejado en Bartleby, ¿no? Sin entender muy bien, pero sí hay una especie ahí de lazo que se crea entre ellos. Dice Big Roses: mi interpretación del cuento evolucionó conforme avanza la lectura, un poco como con Terartes, ¿no?
hasta que todo encajó con el final donde cada pieza adquirió sentido. Inicialmente pensé que Bartleby sufrió un trastorno mental, luego le concebí como una entidad simbólica, similar al cuervo de Poe. Finalmente lo interpreté como un hombre sumido en depresión. Esas tres versiones no se excluyen, sino que convergen en la construcción de un personaje. Exacto, porque Bartleby no solo es un nombre, también es simbólico, como le gustaba a Melville, pero a nadie le gustaba eso. Dice, Bartleby parece estar atrapado en una crisis existencial tras descubrir la futilidad de su labor. Su trabajo consistía en copiar documentos que eventualmente serían desechados, como lo fue en su trabajo anterior, reflejando la indiferencia del sistema ante el esfuerzo individual. Gracias, Terartes, por regalar otro sub. Esta toma, déjenme quitar la luz un momento. Esta toma de conciencia lo suma en la inacción, reduciendo su existencia a lo mínimo. Con el tiempo, su apatía se extiende a todos los aspectos de su vida: contacto social, reconocimiento laboral, felicidad efímera, se vuelve irrelevante. Cuando intentan despedirlo y al no lograrlo deciden trasladarlo a la oficina y abandonarlo, el sistema le responde con la máxima indiferencia, condenándolo al olvido. Desde esta perspectiva, Bartleby puede interpretarse como una figura revolucionaria del capitalismo, no por un acto de rebeldía activa, sino a través de la negativa de participar en el engranaje. No busca cambiar la sociedad ni influir en su entorno, sino simplemente desaparecer de él. Su historia recuerda la reflexión de los filósofos existencialistas como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Beauvoir, Camus. Sin un conocimiento previo, estas lecturas pueden llevar a la misma desesperanza que consume a Bartleby, al evidenciar la falta de un sentido absoluto en la vida. Sin embargo, aunque no existe un propósito universal, sí es posible encontrar el sentido personal y el desafío radica en buscarlo. Rompan el sistema a su forma, cuestionen todo, incluso ustedes mismos, y no caigan en la aislación absoluta. Los quiero, personas que nunca he visto. Muchas gracias, Big Roses. Y sí, o sea, sí es caer en la desesperanza, ¿no? Y el sistema te puede abandonar, porque ¿qué te queda más allá del sistema? Hoy diríamos que el apoyo, que las redes, que la misma resistencia, ¿no? Pero puedes estar muy solo y abandonado ante ese mundo, ¿no? Entonces, Bartleby, héroe revolucionario o víctima, o ambas cosas. Muchas gracias. Luis, este es de Lale Lilo Luis. ¿Andas por ahí, Luis? Para Bueno, que supongo que si lo ponen aquí los puedo leer, quiero pensar. Es que ahora hay muchos comentarios. A ver, ahí va el de Luis. Dice, quiero ser como Bartleby, supongo. Siento que por cosas así me dan ganas de buscar un trabajo formal y me da miedo terminar la carrera. Me recordó La Dependienta, que quizá parezca muy rara la protagonista o quizás sí tenga alguna neurodivergencia, pero siento que la gente le parece más rara por el querer atender un 7-Eleven como trabajo principal. Me sorprende ver que el cuento está escrito hace unos 130 años, pero parezca una historia tan actual. Es que es el capitalismo. O sea, aquí están las simientes del capitalismo, ya se veían venir. Dice, al final creo que no quiero ser tanto como Bartleby. El trabajo le quemó la cabeza. Ahora entiendo por qué hay gente que odia los juegos que son simuladores de trabajos. Y es que además, ya olvídense de la enajenación, que ya bastante mala es, ¿no? Y terrible la enajenación de un trabajo fútil, que no te recompensa, que no te reconoce, etc. Además, piensen que el efecto es que la vida pierde sentido, ¿no? No hay nada que ofrezca valor a continuar esa existencia. Entonces ahí es donde se da la crisis y que, insisto, ya se veía venir, ¿no? Desde entonces, dice Gustavo, el profe cuando le toca leer 100 comentarios preferiría no hacerlo. Sigue el Zapato. Zapato, ¿está bien que lea tu comentario? ¿Estás listo? No me funen, dice. Toma eso como un sí. Zapato dice, al parecer no entiendo el español, mi idioma natal.
Logré entender sin problemas la idea general de la obra, pero los personajes hablaban de una manera tan indirecta que me confundí. El narrador más que sensato es un cobarde, de otra manera no me explico tanta tolerancia disfrazada de misericordia hacia Butterby y hacia sus demás empleados. Yo pensé que mínimo al hablar a los policías, el tipo volvería a regresar al edificio narrativamente para justificar que el narrador lo haya evitado, como no quería hacerlo porque es una medida muy cruel y no serviría de nada. La historia me mantuvo en intriga por 3 cuestiones. 1. ¿Cuándo más va a aguantar el narrador? 2. ¿Explicarán por qué Bartleby es así o algo? ¿Hay algo que sí prefiera hacer? 3. ¿Cómo terminará esta obra? Debo decir que ninguna me satisfació como lector. El Butterby sin duda fue un mueble. El rumor que tanto acongojó al narrador al final de la obra para mí fue un ¿y ya? ¿Esta es tu historia desgarradora? Lo quiero mucho, Doc. A ver si el contexto o interpretación que nos da no me hacen quedar como payaso. No, está bien, pero tal vez hiciste una interpretación muy literal, ¿no? Muy racional, que está bien, ¿no? O sea, también está bien una interpretación de esta manera. Pero el asunto, bueno, el punto aquí justo es que Bartleby no es tanto este personaje, sino lo que implica, ¿no? Como esta red de símbolos y posibilidades que al final, nuevamente, que era lo que quería Melville, ¿no? Melville lo que quería era llegar a la esencia humana, ¿no? La anécdota, por llamarla de alguna manera, la anécdota del escriba es solamente el mecanismo para hablarnos de algo que busca como impactar. Y en realidad no está mal tu interpretación. O sea, el hecho, tú por ejemplo interpretaste desde el papel. Ay, ese sonido no sé qué significó. Un follow, Broncos. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al club de lectura y muchas gracias por seguir. Gracias. Tú te pusiste no tanto del lado de Bartleby, sino del lado del abogado, ¿no? Y también esta interpretación es válida. De hecho, hay interpretaciones ya como psicoanalíticas que la pregunta no es qué le pasa a Bartleby, como que más o menos sabemos qué le pasa. Hay quienes se han hecho la pregunta, ¿qué le pasa al jefe? ¿No? ¿Qué pasa por la cabeza o el espíritu o el corazón del jefe que decide tolerar esto fuera de lo que se esperaría de un personaje? Y entonces aquí es donde surge la posibilidad de un reflejo, ¿no? Que digamos que el jefe, a su manera, él también ha entregado su vida al mismo sistema que Bartleby, igual de banal e igual de infructuoso, pero él ha estado del lado, entre comillas, triunfador, ¿no? Entonces también se refleja un poco él, es como estar del otro lado de la moneda. Y también es cierto que si hay, que su misericordia y su caridad no es tan artificial, es bastante genuina, a mi parecer, si no, no la llevaría a estos términos. Que por cierto, Melville era un hombre muy religioso, creció en una familia calvinista, muy calvinista, y muy entregado como a la idea de la caridad, ¿no? Entonces, por ahí, y puede ser. Muchas gracias, Zapato. Pero no te preocupes, o sea, todos podemos interpretar y todos podemos, pues, platicarlo y buscarle nuevos caminos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Llegaste al final, que ahora hubo mucha tarea, entonces estoy leyendo los comentarios de los que participaron. El siguiente es de Javier Charles. ¿Estás ahí, Javier? ¿Estás listo? Yo presidente, digo presidente. Ok, esto lo dice Javier. Dice: creo que esta historia de Melville puede parecer un relato bastante simple, pero que resulta sumamente complejo y conmovedor. Es muy entretenido de leer. La ligereza de su trama te permite imaginar a sus carismáticos personajes en situaciones distintas a las del cuento. Incluso en algún momento me imaginé a Bartleby y al narrador en una serie de comedia de los 50 teniendo a Ginger Nut o al Turkey como personajes recurrentes. Es una historia con personajes
entrañables, de los que te encariñas muy rápido y fácilmente desde el inicio. Como el narrador lo hace con Butterby. Disfruté cada palabra, frase, cada página hasta que llegó su final, el cual logró provocarme un agobio impresionante. Fue como recibir un peso emocional difícilmente soportable. No imaginé que una historia tan encantadora fuera a cerrar de una manera tan lúgubre, aunque creo que cuando escuché la historia del autor, su contexto y las motivaciones de su obra con la introducción del Doc, me parecerá que tiene todo el sentido del mundo ese final. Sin embargo, al leerlo me invadió la pena por Bartleby. Y cuando el autor se encamina a esas líneas simplemente acabó por destruirme. A mí me invadió un vacío indescriptible como el de Kurapika. A lo largo del día, al pensar en la vida, la tristeza de la humanidad, en la crueldad del mundo o en la esperanza, solo he podido pensar: ay, Bartleby, ay, la humanidad. Finalmente me quedo mucho con esta frase del comienzo: ay, la felicidad busca la luz y por eso creemos que todo el mundo es feliz. Sin embargo, el sufrimiento se oculta en la distancia, motivo por el cual pensamos que el sufrimiento no existe. Muy buena cita, porque además, si lo piensa en esa cita, explica perfectamente lo que es la depresión, ¿no? Y cómo justo ante la felicidad, ante la luz, se oculta, pero no pensamos en ese sufrimiento mientras no lo experimentamos nosotros, ¿no? Y lo que dices ahí, como tomando en cuenta el contexto, también hay una interpretación ahí medio famosona que se pregunta algo que ustedes ya habían cuestionado en el chat: si Melville no se está viendo en Bartleby, ¿no? Que es como medio autobiográfico. Si pensamos además, pues que el final, o sea, todavía en ese momento Melville, cuando escribió todavía no era empleado de aduanas, pero un poco ya lo había abandonado el sistema, ¿no? Porque además Melville tuvo otra posibilidad, que no es ni la del abogado ni la de Butterby, sino Melville tuvo como la dimensión de: triunfaste y como después no respondiste a lo que el mundo esperaba de ti, como perdiste a tus lectores, a los críticos, y te tacharon ya de inútil por algo que tú considerabas valioso, te abandonaron y te dejaron. Entonces también hay quienes dicen: pues miren, es un poco, ¿no? Es un poco por acá. Voy al siguiente comentario, que es de Capibara. ¿Estás aquí, Capibara? ¿Das banderazo verde? Esto es lo que dice Capibara. Ay, no, es que está muy chiquito. A ver. Herman Melville. Cuando comencé a leer el cuento, no pensé que podría tratar ni siquiera un pequeño indicio sobre la trama. Sin embargo, cuando Bartleby llega a la historia, pude notar que la atención me acompañaba en cada página, ya que la monótona y amarga personalidad y desoladora e intimidante esencia del solitario escribiente, así la narración, te hacen sentir dentro de la trama. Al principio me pareció molesta la actitud de Bartleby ante las demandas de su empleador, ya que a veces eran tareas muy sencillas. Sin embargo, conforme avanzaba, comienzas a tener cierta empatía con el personaje, ya que comienzas a ver que la desgracia y la pena con la que el hombre ha tenido que cargar, hasta llegar a un momento en el que la empatía se junta con la angustia y la melancolía. Asimismo, empiezas a entender los problemas que esta conducta renuente provoca al narrador. No fue hasta el momento en que Bartleby decide quedarse en la oficina en la que ya no trabaja y que ya había sido desalojada que empecé a presentir la tragedia, ya que solo se veía al personaje mirar por la ventana, lo cual ofrecía una vista triste y desolada. Finalmente, cuando Bartleby es llevado a la cárcel por no haber abandonado el edificio en el que se encontraba, me sentí muy mal, ya que él no era más que un alma en pena, la cual buscaba un lugar para refugiarse y descansar. El refugio, ¿no? Porque sí está buscando precisamente eso, un refugio de la existencia. Y de alguna manera lo encuentra en esa oficina. Y hay que decir, no sé si habrá apreciado algo de la locura del jefe, ¿no? Dice: me siento mal por él. Por lo que su antiguo empleador, al igual que nosotros, empatiza y siente lástima, por lo que decide brindarle un último gesto de apoyo, sobrando al cocinero para que le cocine algo decente, digna de alguien que no ha cometido un pecado. Sin embargo, Bartleby no cena.
Pasaron los días y Bartleby solo miraba los muros del patio hasta que su antiguo empleador, el cual parecía una persona más cercana a él, lo visita y al encontrar a su inigualable compañero descansando, se da cuenta de que está dormido con los reyes y consejeros. Considero que Bartleby es un personaje que representa la tristeza y melancolía del ser humano, el cual probablemente tuvo una vida llena de desgracias en la que vio toda la maldad, desesperanza y crueldad del mundo. Aún así, preferiría pensar que alguna vez hubo un rayo de luz en su existencia. Muchas gracias, Capibara. Pero sí, o sea, él está buscando un refugio, ¿no? Y además un refugio que se le dota entre por indiferencia. Pero Bartleby ya está más allá, ¿no? Ya está mucho más allá. Muchas gracias, Capibara. Daniel Wolf, ¿estás ahí? Es tu turno. Dime si quieres que lea tu comentario. Ahí está Wolf. Bueno, esto lo dice Wolf. Iba a escribir mi reseña, pero preferiría no hacerlo. El cuento de esta sesión me pareció una buena historia en la que podemos apreciar a alguien experimentando el vacío de la humanidad. Alguien que lentamente está dejando todo hasta desaparecer. ¿De dónde venía Bartleby? ¿Quién fue? Es un completo misterio. Tal vez fue alguien con una historia de sufrimiento o, como nos cuenta el final, una persona consumida por la desilusión al no encontrar un sentido a lo que hacer sin importar dónde esté. Bueno, igual podríamos estar sesgados por la narrador, nuestro extremadamente paciente locutor, el cual siempre se mostró empático y casi sin perder la paciencia ante todas las negativas de Bartleby. Sí, también es cierto que lo vemos desde la empatía que le brinda el abogado, que al mismo tiempo también es el más afectado, ¿no? Por la presencia de este hombre, pero al final se conmueve. O sea, se conmueve por este vacío, porque también, hay que decirlo, algo que tiene Bartleby es que es una no persona, ¿no? O sea, en el mal sentido, porque es su tragedia, pero también es como de, pues no le hace daño a nadie, solo está ahí, ¿no? O sea, en realidad ni pide más, ni pide nada. O sea, no le hace nada a nadie, pero solo está ahí y es inquietante porque claramente está viendo ver la existencia y prefiere no participar de ella, lo cual a su manera es un acto bastante valiente. Y cerramos con el último comentario de Gustavo. ¿Estás ahí, Gustavo? ¿Estás listo? Que por cierto, Gustavo dice: cuando estaba en la lista de pendientes siempre creí que tenía que ver algo con la literatura, pero no, es solo un cuento que te deja con ganas de tirarte en un puente. Eso es lo que dice Gustavo. Hay muchas cosas que decir, creo que debí de leerlo 2 veces, pero bueno, a ver qué sale. Primero, el cuento está escrito tan bien que es de esas prosas que relajan y despejan, hasta dan ganas de meterse con su mamotreto de Melville. También me parece que el narrador te hace sentir la empatía que tiene por Bartleby, al final sí te pega. Y ahora mi interpretación, quería llorar a mi profe de crítica literaria y al de historia del arte. ¿Por qué? ¿Por salir muy de tu ronco pecho? Esa es la ventaja de un club de lectura. Aquí es lo que ustedes quieran decir. Dice: para mí Bartleby es la persona que no encaja en el sistema, el que no produce nada y solo existe, solo Bartleby. Entonces el narrador es el sistema tratando de insertarlo en un engranaje de alguna manera. Demasiado amable en este caso, y es por eso que siempre intenta buscar algo que lo haga útil y él prefiere no hacerlo, que también es cierto, hay una presión porque sea útil. Por eso el narrador soporta sus excentricidades mientras Bartleby sea útil, y soporta las excentricidades de sus otros 2 trabajadores porque le son útiles. ¿Y qué le pasa a la gente que no encaja en el sistema? Se mueren, primero en espíritu y luego de verdad. Y ya. En resumen, muerte al capitalismo. Ah, por cierto, ahora tengo una frase para toda la vida. Preferiría no hacerlo, aunque me vean rarito porque no vas a ver de dónde viene. Jaja. Utilicen la frase y luego... Utilicen la frase y luego me cuentan. Utilícenla y luego me cuentan cómo les va. Porque es una gran frase, insisto. Es como pasiva, pero al mismo tiempo es determinante. Porque también Bartleby al final del día, pues a su manera, incluso en la desgracia o en la oscuridad, también hay que reconocérselo,
tiene una voluntad muy férrea, ¿no? Tiene una voluntad realmente muy, muy, muy fuerte. O sea, sí la estruje al máximo porque su voluntad parece inquebrantable. El motor es un poco el dolor, el vacío, la depresión incluso. Pero no podemos, ¿cómo se dice? Subestimar la voluntad de Butterby. Dice Javier, yo sí ando en el mood de ya no preferir nada, bombarden los posgrados. Ya sé, porque además un poco lo que nos dice también esta obra es que todos, obviamente, esperemos no en sus últimas consecuencias, pero todos hemos sido o podemos ser Bartleby en un sistema. Y esta interpretación de Gustavo me parece también correcta, porque aunque vemos por lo general con buenos ojos al narrador, en el sentido que es empático y en algunos momentos hasta cariñoso con Bartleby, como que tiene la misión de, comillas, salvarlo, también es cierto que salvarlo, la salvación implica integrarlo de nuevo, ¿no? O sea, en ningún momento se planea una alternativa al sistema, ¿no? O sea, no hay una alternativa, hay mucho interés, caridad, buena hondez, auténtico corazón, porque vuelvas al sistema, ¿no? Para que encuentres tu lugar en el sistema. Pero también es como pero dejar el sistema, eso sí, es otra cosa. Y al final, pues, Bartleby se abandona a sí mismo y abandona el sistema, pues de la única manera que queda, ¿no? Pues que es con la muerte. Con la muerte. Y pues es que está la explotación laboral. Y que además es un hombre que no tiene nada, ¿no? Que literalmente está completamente solo. Y pues su muerte, pues también es de reconocerse, ¿no? Es como de Bartleby. Pero ¿qué les ha parecido este club? Porque con esto llegamos al final de este largo club de lectura. Fanfarria, por favor, alguien provéanos de una fanfarria. Porque, ¿qué les ha parecido el club de hoy? ¿Les gustó? ¿Les gustó leer algo un poco más? Gracias, Javier Chávez. ¿Les gustó leer algo que se les advirtió, ¿no? Era algo un poco más extenso y también un poco más complejo. O sea, también el lenguaje es un lenguaje del siglo XIX. Está muy bien escrito, pero sí entiendo cómo... Descubriremos. Dice, ya lo explotamos, Doc. Les va a pasar la charola al final. Y lo que guste cooperar, el profesor aquí les hace pasar lo que usted guste cooperar, que no afecte su economía. Nos vemos muy pronto. Descansen, que tengan bonita noche. Y nos vemos para la próxima. Gracias a los follows y gracias a los suscriptores nuevos. Sean bienvenidos al mundo de la ñoñería. Gracias. Preferiría no hacerlo. Así, la próxima vez que les pidan dinero pueden decir, preferiría no hacerlo. Nos vemos.